Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. Acaba de arrancar el gobierno de Milei, con dos actos que están íntimamente ligados y no pueden leerse separados: la asunción de Milei el domingo pasado y el acto en el Congreso que vimos durante todo el domingo, junto con el video largamente demorado que grabó Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, el renacido Toto Caputo. El presidente es Milei. Quiere, como dijo el domingo pasado, que las elecciones de 2023 se transformen en un punto de quiebre en la historia argentina. Milei dice que ganó contra las ideas empobrecedoras del colectivismo, contra el fracaso de esas ideas, y pretende tener como aval para su proyecto los 14,5 millones de votos que consiguió hace menos de un mes, en noviembre pasado. Con el ministro Caputo, con lo que escuchamos hoy, con el video que difundió finalmente Caputo, Milei deja la teoría y pasa a la práctica. Por primera vez en su vida, el profesor universitario, el panelista de televisión, hoy convertido en presidente, en jefe de un proyecto que no sabemos cómo va a salir, pasa a la práctica a través de Toto Caputo, un funcionario que se fue mal del gobierno. Pero gracias a él, Milei empieza a darle entidad al plan de ajuste monumental que tanto promocionó, primero en los estudios de televisión, después como candidato en la ciudad, finalmente como candidato a presidente. Milei pasa a la práctica para recortar 5 puntos del PBI, un ajuste inédito, desconocido para la historia argentina, monumental, como el propio Milei lo dice, y pasa a la práctica con un fiscalismo extremo, porque ante lo que Milei define como la peor herencia de la historia, el gobierno de la Libertad Avanza, esta coalición que se está formando desde el gobierno con figuras que no estaban en los papeles y otras que quedaron al margen, dice, repite, que no hay solución alternativa al ajuste de shock. Y Caputo, con esta serie de medidas que anunció este martes, apunta a solucionar el problema de raíz. El único problema que tiene la Argentina, según Caputo y los que piensan como Caputo, como Milei, gastar más de lo que se recauda. Ese es el único problema. Y entonces, claro, de acuerdo a ese diagnóstico, surge un plan de gobierno de un presidente que abunda en gestos, como el de darle la espalda a la Asamblea Legislativa, hablar frente a la plaza de los 2 congresos, decir que ahora la política le va a servir a los ciudadanos, recortar gastos superfluos, menos choferes, menos autos oficiales, menos teléfonos celulares, 0 pauta oficial para los medios. Una serie de gestos que pueden caer bien, que pueden incluso ser importantes, cuando se busca ofrecer señales a una sociedad que va a entrar otra vez en una larga temporada de sacrificios, pero gestos también que se evaporan o tienen el riesgo de durar muy poco, cuando el ajuste monumental que diseña Milei empieza a impactar en la vida de las mayorías que ya vienen de muchos años de ajuste, de caída del poder adquisitivo, de aumento de pobreza,
de aumento de desigualdad, toda una serie de indicadores que por supuesto no tienen que ver con Milei, de los cuales Milei no es responsable, sino que es una resultante, un emergente. Sin embargo, esta sociedad argentina que votó a Milei, algunos con esperanza, otros con desesperación, esta sociedad que viene de vivir una caída pronunciada, sistemática de ingresos, una inflación descontrolada como nunca en los últimos 30 años, va ahora con Milei en el poder, con Caputo como ministro, hacia una temporada de más inflación. Porque si algo se puede deducir del paquete de medidas de Caputo es que no hay medidas para frenar la inflación. El principal problema para la mayoría de los argentinos. No hay, me decía hoy Fabio Rodríguez, economista, socio director en M&R y Asociados, no hay un plan de estabilización en lo que anunció Caputo. Hay apenas una serie de medidas. La inflación inercial, la inflación reprimida que dejó el gobierno del Frente de Todos, que dejó el interregno de Sergio Massa como ministro de Economía, como primer ministro, ahora va a mutar a una inflación descontrolada, liberada. Ya está mutando. Lo dijo también hoy Caputo, hubo aumentos que llegaron al 100% en las últimas 2 semanas en los supermercados. Y como dijo Milei, esta serie de medidas, esta serie de decisiones, estas recetas que lleva a la práctica el gobierno, van a derivar además en una caída de la actividad, en una caída del empleo, en una caída de los salarios, en más pobres, en más indigentes. Lo dijo Caputo, por eso está claro, vamos a estar peor que antes durante unos meses. Y ese peor que antes quiere decir más inflación y más recesión, según lo que el propio Milei y el propio Caputo admiten cada vez que hablan. Caputo, la cara visible del gobierno, el encargado de comunicar las primeras medidas de La Libertad Avanza, el fusible quizá, el primero que puede caer si las cosas no salen como se están planificando entre los hoteles y la residencia de Olivos donde se mueve Milei, La Libertad Avanza. Un Caputo que sorprende cuando dice en su primera comunicación oficial que hay un riesgo con financiar el déficit repetidamente con deuda. Él, el que más aumentó la deuda en los últimos años, el rey de la timba, bueno, ahora parece haber tomado nota de que la deuda tiene un límite. Un Caputo que sorprende cuando habla de nuestros votantes. Nadie que se sepa sabía que Caputo era parte de La Libertad Avanza. Al contrario, Milei lo había cuestionado muy duro. Sin embargo, hoy lo tenemos a Caputo con la camiseta de La Libertad Avanza, igual que otros que formaron parte del gobierno de Macri, como Santiago Bausili, como Pablo Quirno, como Federico Sturzenegger, que según se dice se mueve mucho en los últimos días en el Palacio de Hacienda. Y hay otros, claro, padrinos, padres intelectuales de esta experiencia de gobierno que recién se inicia, como Domingo Cavallo, en el detrás de escena, validando, por lo menos hasta esta tarde, hasta estos primeros pasos, la propuesta que trae Milei al gobierno, de la teoría a la práctica. Se habla de que la hija de Domingo Cavallo, Sonia, va a ser embajadora ante la OEA, pero es muy importante, dicen, el rol que Cavallo cumple hoy detrás de escena, validando esta experiencia que recién
Se inicia ante empresarios, ante hombres del poder permanente. ¿Qué anunció hoy Caputo? Y es muy importante porque seguramente esto va a tener impacto enseguida sobre gran parte de la sociedad y gran parte de los votantes de La Libertad Avanza. Recorte de subsidios, tarifas, algo que se preveía, impacto en el bolsillo de los que no son la casta, seguramente se va a sentir muy rápido. El recorte en las transferencias a las provincias, los gobernadores que se van a ver obligados a rebelarse o a disciplinarse por el ajuste, ser disciplinados por el ajuste de Milei, habrá que verlo, pero puede suceder como sucedió con Macri. En un inicio hay un freno a la obra pública, eso tiene un impacto en el empleo, tiene un impacto por supuesto en las provincias. Y el dólar a 800 pesos que anunció Caputo, una devaluación que está muy por encima de lo que proponía la política, de lo que anunciaba Guillermo Francos, el ministro del Interior, que fue un hombre de Scioli, que fue un hombre de Urnequian, y que decía 650 pesos está bien. 800 pesos decidió Milei, y hay que ver si le cierran las cuentas a la política, si esto es sostenible para Guillermo Francos, para el armado que diseña Guillermo Francos, porque alguien va a tener que aguantar el shock, la política va a tener que aguantar el ajuste de shock. Un dólar que aumenta 118%, una devaluación del 54%, y un aumento de impuestos provisorios, según lo que anunció Caputo, un aumento del impuesto país provisorio a las importaciones y también un aumento a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Falta información todavía, pero el objetivo, dijo Caputo, es eliminar este gravamen perverso. Por ahora se aumentan las retenciones, pero claro, no aumentan las retenciones que mueven el amperímetro, no aumentan las retenciones a la soja, sino que todo indica que La Libertad Avanza equipara las economías regionales con la soja. Habrá que ver qué impacto tiene esto en los productores, en los no sojeros, en sectores del campo que quizá apostaron por Milei. Y para compensar muy poco, puede sorprender quizá que Milei decida duplicar la UH, aumentar en un 50% la tarjeta alimentar, pero quedan muchos afuera. Van a quedar muchos afuera del shock inflacionario que también viene con estas medidas. Ni hablar de los empleados estatales, los jubilados. Muchos sectores quedan desprotegidos frente al shock inflacionario que viene. Y si Milei duplica la inflación, y si Milei duplica la UH, hay que imaginarse la inflación que viene. Y hay que advertir que Milei, con Caputo, se desentiende del impacto mayor que la inflación va a desatar. Una inflación reprimida, es cierto, por el peronismo, por el gobierno del Frente de Todos, por Sergio Massa, pero una inflación que se puede descontrolar todavía más. Lo dijo Caputo casi como una advertencia: una leche que sale 400 pesos puede salir 60.000 pesos en un año. Claro, para evitar esa catástrofe, el gobierno lanza un plan de ajuste que va a traer más inflación y nadie sabe cuánto va a ser la inflación que viene. Es una manera de aterrorizar a la población por un lado, con esos números que difundió Milei, una inflación plantada del 15.000%, de disciplinar también a la población por otro lado, diciendo es esto o pobreza arriba del 90%, pero también es un arma de doble filo porque no se advierte ninguna medida para frenar esa inflación que va a seguir subiendo. Claro, la Biblia liberal dice que hay una sola causa de la inflación: la emisión.
Pero ¿cómo van a ser esos 12, 24 meses que vienen para gran parte de los que votaron a Milei? No solo para los que no lo votaron, sino para los que lo votaron pensando que de la mano de Milei podía venir un alivio. Salvo la licuación de ingresos, la licuación de las jubilaciones, la licuación de los salarios, la licuación de los salarios estatales, que seguramente van a redundar en mayor conflictividad social, no se advierte por dónde piensa Milei frenar la inflación. Sí, se prorroga un presupuesto por un año, se congela el presupuesto por un año, pero cuando uno advierte que viene aumento de tarifas, que la devaluación es mayor a la que muchos esperaban, incluso en el propio gobierno, la primera conclusión que se cae de madura, cuando se advierte que no hay compensaciones a la altura de la inflación que viene, es que este ajuste inédito y monumental que ordena Milei no lo va a pagar la casta. Ya Milei cambió su terminología el domingo pasado cuando dijo el ajuste va a caer totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Bueno, habrá que ver a qué se refiere con sector privado, porque va a haber millones de personas que no forman parte del Estado, pero que van a sentir el ajuste en el cuerpo. Es la primera vez que llega al gobierno un outsider, una persona que fue hasta hace 2 o 3 años un panelista de televisión, y como decía el ministro de Economía Caputo en su mensaje grabado, es la primera vez que un candidato que explica esto logra que la gente lo entienda y lo vote muy mayoritariamente. Decía Toto Caputo, siempre hubo candidatos que intentaron explicar esto, que hay que ajustar, que el único problema que tiene la Argentina, o el mayor problema que tiene la Argentina, es el déficit fiscal, pero nunca esos candidatos, lo dijo Caputo, tenían más de 5% de los votos. Milei tuvo un 30% de piso y llegó al 56% en un balotaje. Por eso, dice Caputo, estamos ante una oportunidad histórica, porque es el pueblo, la sociedad, la que entendió que el único camino es el ajuste. ¿Es así como dice Caputo, como piensa Milei, como piensan muchos funcionarios de La Libertad Avanza? ¿O estamos ante un gran malentendido? Sí es cierto que Milei expresa algo nunca visto, porque llega sobre las ruinas de un sistema político que se cansó de defraudar, que se cansó de fracasar, que se cansó de minimizar los riesgos de una política que no tenía en cuenta a las mayorías. Milei llega al poder sin la identidad prestada de los partidos mayoritarios, sin usar la identidad del peronismo, sin usar la identidad del radicalismo, y con un apoyo popular impresionante. Era impactante incluso ver las imágenes del domingo, una plaza con mucha gente, sobre todo cuando uno prestaba atención al discurso que Milei le estaba dando a esa sociedad que lo fue a aclamar, a contramano de la historia, a contramano del discurso político en la Argentina, un discurso distópico. Nunca jamás un político en la Argentina, nunca jamás desde el regreso de la democracia, anticipó, primero en campaña y después en el discurso de Asunción, el sacrificio que le va a tocar hacer a sus propios votantes, que ya vienen de varias temporadas de sacrificio. Y Milei puede decir, este es un activo que tengo, prefiero decir las verdades incómodas. Al lado de Milei se piensa que estamos ante una oportunidad histórica porque el liberalismo, que era elitista, se volvió popular. Y sin duda Milei tiene votos que Macri no tuvo, de sectores populares que lo votaron, que estaban el domingo en la plaza de los 2 congresos, y no es
como muchos imaginaron, pensaron, un peronista, el encargado de hacer renacer el ideario liberal, el ideario que el menemismo llevó a la práctica con éxito, más allá de que después terminó en un estallido, la convertibilidad, pero con éxito porque las reformas estructurales del menemismo todavía perduran. No es un peronista, no es alguien del PJ el que reivindica a Menem, como si el peronismo se hubiera consumido en la epopeya menemista como vehículo para llevar otra vez al poder a las ideas liberales. El menemismo quedó como algo único, irrepetible, como proyecto peronista ultraliberal, y ahora es Milei el que, rodeado de Cavallo, rodeado de Eduardo Menem, rodeado de Rodolfo Barra, de tantas segundas líneas, va a llevar a la práctica lo que tantas veces dijo desde la cátedra. Las medidas que ya Caputo anunció y las que van a venir van a afectar, van a hacer sufrir a los que confiaron en Milei, a los que confían en Milei, a esa Argentina que está por fuera del Estado, olvidada del Estado, que se veía en la plaza de los dos congresos. Una Argentina liberal que cree en el ideario liberal, pero no elitista. Eso expresa en cierta medida Milei. Tiene el apoyo de esa Argentina que vive a la intemperie, olvidada por el Estado, que entiende lo que Milei y los liberales quieren transmitir cuando hablan del peligro de la maquinita, de la emisión como única razón de la inflación. Milei les dice a todos ellos que este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de la Argentina, que hay luz al final del camino, pero que viene una temporada de sacrificio, de más inflación, de una recesión profunda que va a generar pérdida de puestos de trabajo, que va a generar privaciones, que va a generar sufrimiento, porque, según Milei, la propuesta sensiblera progresista termina en hiperinflación. Se dio vuelta el reloj de arena el domingo con la asunción de Milei, este martes con las primeras medidas de ajuste, de devaluación que anunció el ministro Caputo. No hay plata y los platos rotos no los va a pagar la casta. Fuera de tiempo. Diego Genú. Radio con Voz.